Transformer. El Transformer es el concepto que voy a explicar acá. Entonces, ¿creen que el Transformer entendería instantáneamente que se refiere ahora a la calle en lugar del animal? Huevo, mamá, huevo, mamá, huevo.
Buenos días, estimados clientes y compañeros. La Gerencia Corporativa de Tecnología y la Universidad Corporativa de Sago se complacen en darles la más cordial bienvenida a la TecnoWeek 8.0 y a la charla del día de hoy, la cual se denomina Ciberseguridad Autónoma Inteligente, Inteligencia Artificial que predice, automatiza y responde en tiempo real. Mi nombre es Laura Sánchez y formo parte de la Gerencia Corporativa de Tecnología. Ahora me permito brindarles las pautas generales de la sesión. Esta charla va a ser grabada con el objetivo de colocar en la comunidad de TI una vez finalizada la TecnoWeek. Los micrófonos están inhabilitados, sin embargo contamos con el chat para interactuar con los facilitadores si tienen alguna duda o consulta. Agradecemos que enciendan sus cámaras y participen de las dinámicas durante la charla. También les invitamos a escanear el código QR que está en pantalla, dirija su cámara del celular hacia la imagen de la derecha y disfrute del mundo TecnoWeek. Ahora, sin más, me permito presentarles al facilitador de esta charla, el señor Aaron Bermúdez, de la empresa de Palo Alto. El señor tiene más de 20 años de experiencia en el mercado profesional de tecnología, cuenta con certificaciones de alto nivel y ha tenido oportunidad de asesorar empresas y proveedores tanto en el sector público como privado. Sin más, le cedo la palabra para que él pueda iniciar con la charla. ¿Qué tal? Muy buenos días. Agradecerles a los personeros del banco, a todo el personal que está aquí técnico para hacer posible esta presentación. Como bien lo saben, mi nombre es Aaron Bermúdez. Básicamente me corresponde hablar de un tema bien interesante que es el tema de la inteligencia artificial, pero mucho con un enfoque en la parte de ciberseguridad. Arranquemos. Esta va a ser la agenda que vamos a desarrollar durante la presentación. Espero llevarme alrededor de unos 45-50 minutos. Como ya lo indicó la moderadora, por favor, cualquier pregunta que tengan, sírvanse de escribirla durante el chat. Esperamos que al final de la sesión podamos tener unos cuantos minutos para responderlas, si fuera del caso. ¿Qué vamos a desarrollar? Bueno, básicamente vamos a entrar en un tema de lo que son conceptos base de inteligencia artificial. ¿Qué es eso que llamamos MCP Servers? ¿Qué es un agente de inteligencia artificial? Y cómo todo esto ha llevado a un nuevo vector de posibles riesgos en el uso de la inteligencia artificial. Arrancamos con los conceptos básicos. Vamos a arrancar por el principio. ¿Cuál es la definición de inteligencia artificial? O de la famosa IA, por sus siglas en español. Aquí tengo dos definiciones que tomé precisamente y vamos a ver que esto tiene todo un sentido, tiene un propósito. ¿Por qué dos definiciones? Bueno, una, el de la izquierda, que ustedes están viendo sus pantallas, es básicamente con Wikipedia. Ahí más o menos podrán adivinar de qué generación soy, cuándo fue que nací, ¿verdad? Que muchos de nosotros tal vez arrancamos con los trabajos de la universidad o inclusive del colegio utilizando este tipo de herramientas. Y vamos a ver qué nos dice Wikipedia. Wikipedia lo que nos dice es que una inteligencia artificial, una IA, es la capacidad que tienen sistemas computacionales para realizar tareas típicamente asociadas con inteligencia humana. Y da características bien importantes: aprendizaje, razonamiento, y este aprendizaje y razonamiento lo utiliza para la resolución de problemas. Inclusive, ojo, lo que dice al final de la definición, que es que tenemos la percepción, la inteligencia artificial tiene una percepción que utiliza para tomar decisiones. En la siguiente parte de la filmina podemos ver otra definición, que es la de Gemini, uno de los tantas herramientas de inteligencia artificial que podemos utilizar hoy el día de hoy. Lo que dice es que la inteligencia artificial es un campo de la informática dedicado a crear sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requerirían de una inteligencia humana. Entonces es como una emulación lo que buscamos hacer para nosotros como usuarios, pues ahorrarnos tiempo, dedicarnos a tareas de otra índole y tener eso, digamos, a nuestro favor. Si bien es cierto, ya vimos la definición, un par de definiciones, aquí la primera interacción que quería dar con ustedes. ¿Cuándo creen que se utilizó formalmente el término inteligencia artificial? Las opciones se las leo. Básicamente la opción A, en el 2022, coincide con el lanzamiento de ChatGPT. ¿Cuántos consideran, si se van por la opción A,
que es sinónimo, inteligencia artificial, de ChatGPT. La opción 2 es alrededor del año 2000, la opción C, 1982, y la opción D es quizás la más lejana en tiempo, que es 1956. Ahí les voy a dar unos minutitos para que vean, unos segundos, perdón, para que vean más o menos, se decidan, a ver cuántos atinan a la primera pregunta de la sesión. Ahí veo que se están moviendo los porcentajes. Básicamente tenemos 17%, ya subió a 19 la opción A, 25 la opción B, 29 1982, ya subió la opción D, estamos en 30, 1956. Bueno, para no demorarnos demasiado, ¿verdad? Quiero decirles que ganaron. El 30% que respondió la opción D, esa es la respuesta definitiva. Básicamente eso se debe a una convención que hubo, una conferencia en la Universidad de Dartmouth. Un señor llamado John McCarthy en 1956 fue el primero en formalmente utilizar inteligencia artificial, ese término, básicamente para identificar lo que hoy por hoy conocemos como inteligencia artificial generativa, agentes, etc. Entonces, felicidades a los que acertaron la pregunta. Teniendo claro esto, definición y origen, movámonos. Esta es un poquito una línea de tiempo de la historia de la IA. Como vemos, tuvimos una IA inicial en esa época, en esa década del 1950. Esto eran modelos bastante sencillos para los que tienen tal vez algún tipo de background en programación. En mi caso, yo soy egresado de la Universidad Nacional y eso estudié hace bastante tiempo. Si ven, es un diagrama de flujo donde hay una lógica, ¿verdad? ¿Qué pasa si, o, ¿verdad? If, or, else, ese tipo de cosas. Eso era como inició. Básicamente en el 2010 ya empezamos a hablar de otro concepto, que es ya teníamos un aprendizaje profundo, habían redes neuronales, habían datos, se podían reconocer patrones, se podían reconocer imágenes. 2017, vean que es un año bien importante, apareció lo que nosotros conocemos como un transformer, un transformador, y ahí fue donde se dio el gran avance de la parte de inteligencia artificial. Ahorita vamos a hacer doble clic en esa parte para que ustedes tengan un poquito más de contexto. Y ya 2022, que fue el año de donde les puse por ahí entre las opciones, ya pues es de uso común. Básicamente ya no es ni siquiera un tema de universidades o de académicos, sino que ya nosotros en nuestro día a día utilizamos inteligencia artificial, inclusive a veces sin darnos cuenta. Esa es la IA moderna, básicamente. Haciendo doble clic en esta parte de los transformadores, si tuviéramos como que sintetizarlo en un tweet, ¿verdad? Como dicen ahora, ¿qué es eso? ¿Por qué se dio un gran avance en la parte de inteligencia artificial con este concepto? Bueno, eso es lo que hace trabajar un ChatGPT, por ejemplo. Ese es un modelo de IA que lo que me permitió fue que dentro de una sentencia, dentro de una oración, prestara la IA atención a todas las palabras importantes y que predijera lo que vaya a pasar. Un ejemplo de esta IA es, por ejemplo, la frase, el animal no cruzó la calle porque estaba muy cansado. Para nosotros, obviamente como seres intelectuales que somos, ¿verdad? Para nosotros es muy fácil deducir en esta sentencia que el animal es el que está cansado. El transformer, en este caso, es el que da ese contexto. El transformer sabe que cuando dicen cansado se refiere al animal. Y aquí viene quizás una pregunta bien interesante. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, cambiamos esa frase y en lugar de decir el animal no cruzó la calle porque estaba muy cansado, decimos el animal no cruzó la calle porque estaba muy ancha o muy larga? ¿Ustedes creen? No sé si los compañeros podrían poner ese ejemplo. Aquí ya lo vemos en pantalla. ¿Ustedes creen que el transformer entendería instantáneamente si cambiamos esa frase y decimos el animal no cruzó la calle porque estaba muy ancha? Él entendería que se está refiriendo en este caso ya a la calle. Y ahí, por favor,
Dedito o pulgar arriba, pulgar abajo. ¿Quiénes creen que sí? ¿Quiénes creen que no? Vamos a dar unos segunditos, un espacio para que ustedes mismos definan la respuesta. Ahí vamos viendo cómo se va moviendo la pequeña encuesta. Básicamente el 62-63% dice que sí. Y efectivamente sí. Eso en el año 2017 marcó un tema, marcó, digamos, una gran brecha en el avance de la tecnología de inteligencia artificial, porque precisamente ya nos da todo ese contexto. Ya el Transformer nos ayuda a que la IA entienda que efectivamente en este caso cuando dice ancha se refiere a la calle, cuando dice que cansado se refiere al animal. Otro ejemplo, este lo dejé en inglés, no es lo mismo decir a una IA Machine Learning Model, recomiéndeme un Machine Learning, a recomiéndeme un Fashion Model, ¿verdad? Vean cómo las palabras se mantienen en el contexto y basado en eso yo podría recibir una recomendación de algún tipo de modelo para algún tipo de trabajo en especial que yo quiera automatizar, o si le digo un Fashion Model, pues ahí sale una de las películas viejitas de comedia de Zoolander, ¿verdad? Un modelo, la imagen de un modelo de fashion, ¿verdad? De cultura, perdón, de modelaje de la película, ¿verdad? Venimos ahora con la siguiente evolución. Ya dijimos que nació en los años 50, ya dijimos que, bueno, que había unas redes neuronales, vimos que el Transformer vino a cambiar un poquito las reglas del juego en ese sentido, pero quizás más reciente, lo que nosotros hemos empezado a utilizar y creemos que es la inteligencia artificial única, ¿verdad? Es lo que nosotros llamamos inteligencia artificial generativa. ¿Qué es esto? Bueno, básicamente es el siguiente paso en la evolución. Lo que pasó fue que ya podemos utilizar una inteligencia artificial, una herramienta, para crear contenido nuevo. Y aquí es donde quizás se da una explosión de qué puedo generar con esa inteligencia generativa, con estas nuevas herramientas. Puedo generar textos, puedo generar imágenes, en el ambiente laboral puedo generar código también. Y esto, ¿cómo es que ocurre? Mágicamente es como una lamparita que yo le digo al genio de la IA que me genere estas cosas. Pues no, básicamente la IA aprende, hay patrones. Ahí es donde surge el tema de entrenar la IA con diferente cantidad de datos para que basada en ese lago de datos o ese data lake, como le dicen algunos, pueda generar cosas nuevas. Y ahí me llamó mucho la atención este ejemplo. Yo puedo ser un usuario, le digo a cualquiera de las IAs que están representadas en este ejemplo en el centro, puede ser un ChatGPT, un Gemini, un Claude, etcétera, ¿verdad? Estos se conocen como Large Language Models o los famosos LLMs, ¿verdad? Y al final no son solo chatbots, al final, digamos, nosotros pensamos que son chatbots, pero por detrás es un modelo de IA que me permite tener esa interacción. Entonces en el input, en la entrada, yo le digo, créeme, por favor, un gato, y esto también lo dejé en inglés a propósito, porque vean que el contexto también es relevante. En inglés yo puedo decir, un gato que esté a punto de obtener un revenge body. Revenge body, si lo traducimos literalmente en español, vendría siendo como un cuerpo de venganza. ¿Por qué dejé este ejemplo así? Me llamó la atención porque realmente no hay una traducción tal vez literal al español. Un revenge body, si lo buscamos, yo lo busqué en una IA, por cierto, básicamente la traducción lo que indica es que es después de una ruptura amorosa, yo voy a vengarme mejorando mi aspecto físico. Entonces, si yo inyecto esto a la IA y lo inyecto así tal cual en inglés, vean que en inglés él me da un gatito que está tal vez un poquito fuera de forma y está en el gimnasio tratando de obtener ese revenge body. Entonces vean qué interesante que inclusive hasta términos propios del idioma, la IA es capaz, en este caso, de entender ese contexto. Y bueno, ahí tenemos el gatito trabajando en ese revenge body para su ruptura amorosa, ¿verdad? Para salir de ahí. Los modelos de IA.
Ya hablamos un poquitito, les hice un spoiler en la filmina anterior, pero bueno, ¿por qué es importante hablar de un modelo de IA? Todos utilizamos modelos de IA. Básicamente es el conocimiento almacenado, ese conocimiento por sí solo, sin entrenamiento, que es el punto 1, son datos crudos, datos sin procesar. Tenemos una gran cantidad de datos. Lo que hacemos es, en el proceso de formación, que es el siguiente paso, pasarlos a un modelo donde ya esos miles de datos se parametrizan. Inclusive puedo dar prioridades o puedo dar pesos. ¿Esto para qué es importante? Esto es para que cuando ya llegamos al tercer punto, que es el aplicar ya el modelo, ese conjunto de reglas y parámetros utilicen de una manera ordenada, de la manera quizás más adecuada, toda esa cantidad de información. Y el cuarto paso es lo que ya hace la predicción. Básicamente, entre mejor tenga afinado el modelo, el entrenamiento o la parte de formación y la cantidad de datos específicos que yo tengo, mejor va a ser la predicción. Y aquí ya entran temas un poquito más matemáticos. Entran temas de, como dicen por ahí, si yo no tengo todas las variables de una ecuación, pues es más probable que cometa un error. Aquí ocurre exactamente lo mismo. Si yo no tengo toda la información, por más, digamos, que entrene ese modelo y por más que yo trate de utilizar una predicción, quizás no vaya a ser la más adecuada. Esto en su concepto más básico es para lo que utilizamos los modelos en la parte de inteligencia artificial. Por ahí salió un concepto también que era, bueno, si entre más conocimiento tengamos, mejor entrenado voy a tener mi modelo, mejor va a ser la predicción. ¿Qué pasa con esto del RAG? El RAG quiere decir Retrieval Augmented Generation. Eso básicamente es que el modelo se puede alimentar de conocimiento externo. Y vean el ejemplo sencillito que les puse aquí en la presentación. Puedo tener, en este caso es una chica que dice básicamente, ¿cuándo es mi reunión con John? ¿Debería llevar una sombrilla? Eso se ayuda o le está preguntando en este caso al LLM, ¿verdad? A la inteligencia artificial, cualquiera de las que habíamos mencionado anteriormente. Y aquí es donde está la parte quizás un poco diferente. Vean que tenemos el calendario y una aplicación de clima. Entonces, uniendo esos dos inputs que son externos, básicamente la respuesta que me da la inteligencia artificial es, tu cita es el martes 16 de diciembre a las 8 y no. Va a hacer sol o está haciendo sol, dependiendo de la fecha en la que nos encontremos. Vean cómo él correlaciona datos de fuentes externas para dar una respuesta lo más asertiva posible, ¿verdad? Probablemente si la aplicación de Weather no esté bien, obviamente entonces la respuesta no va a estar adecuada. O si, por ejemplo, en el calendario no tengo marcada la cita con John, pues obviamente no voy a tener la información suficiente para poder emitir un criterio, emitir una respuesta. Vamos a hablar ahorita de cómo es que interactuamos. Están los prompts. Básicamente es el prompt, es ese mensaje que yo digito, que yo digo inclusive, para poder interactuar con la IA. Yo encantado de esta imagen del gatito, entonces básicamente como ejemplo volví a utilizarlo, es generate me a cat getting revenge body, y esa es la imagen que me genera la IA en respuesta a ese prompt con el que yo interactúo, ¿verdad? Nosotros estamos familiarizados con el prompt de usuario, ¿verdad? Somos usuarios de IA, como les decía al inicio. Sin embargo, hay varios roles o hay varios tipos de prompts, varios tipos de cómo yo interactúo. Están los de sistema, que básicamente son los que definen los roles, las reglas, son instrucciones que tiene la IA para trabajar. Están los de usuario, que son los que todos nosotros utilizamos cuando interactuamos en un chatbot, cuando utilizamos una IA, ChatGPT, Gemini, Notebook LLM, etc. Están los de asistente, que son de la propia IA, que pueden ser para poder hacer un llamado
a una fuente tercera para obtener alguna información, y están los del desarrollador o los del developer, que también perdón, tienen instrucciones adicionales ya para la gente que programó por detrás esa IA, ver cómo hace tal vez una sentencia SQL, cómo hace un comando, ese tipo de cosas. ¿Por qué traje esa definición del prompt? Porque aquí, ya conociendo un poquito los conceptos, cómo interactuamos, cómo ha sido la evolución de la IA, ahora sí, les dije que íbamos a amarrar todos estos conceptos con la parte de ciberseguridad. La parte del prompt es una nueva forma, un nuevo vector de ataque. Entonces, sin entrar mucho en detalle, aquí es donde empezamos, digamos, a interactuar. Nuestras IAs, nuestras aplicaciones que manejan IA, interactúan con una persona externa, con los usuarios, internamente con los sistemas, y ya aquí empezamos a ver que en cada uno de esos diferentes tipos de IA hay nuevas formas de ataque. El prompt injection básicamente es el nuevo vector de ataque, la nueva forma en la cual yo puedo hacer que una inteligencia artificial alucine. No sé si han escuchado ya también ese término. Yo puedo hacer que la IA se confunda, se enrede, y puedo inclusive mandar, ¿por qué no?, sentencias de código en un chatbot público de una página de un banco, de una página, digamos, de algún tipo de servicio, en la misma inteligencia artificial que me está, digamos, ayudando a hacer un resumen para algún tipo de trabajo, para algún tipo de informe. El correo electrónico, no sé si a ustedes les ha pasado que ya en sus correos electrónicos, sobre todo del trabajo, a veces inclusive cuando vienen varios replies, ¿verdad? Y hay 3, 4 correos, tal vez la IA, el asistente de IA que trae el correo, les hace un resumen en la parte, en la primera parte de los correos, como para que no tengas que ir uno por uno leyendo, sino que te hace un resumen de los 3, 4 correos que tenés ahí en cola del mismo tema. Esto abre una nueva posibilidad, abre un nuevo portillo para los atacantes. Y así es la tecnología. La tecnología no la vamos a poder detener. Lo que sí quiero y les voy a adelantar es que tengamos conciencia de este tipo de cosas. No tenemos que ser los mega expertos de la inteligencia artificial, no tenemos que ser los programadores de los prompts, tampoco tenemos que ser, digamos, los gurús, porque esto realmente es bastante nuevo y está evolucionando prácticamente todos los días. Sí tenemos que saber lo básico y tenemos que cuidarnos. Tenemos que ser un poquito más desconfiados de muchos temas que ahorita vamos a ver hacia el final de la presentación, y ese es nuestro granito de arena en nuestra vida personal, inclusive en nuestra vida laboral, para estar, digamos, haciendo un uso más adecuado de los temas de inteligencia artificial. Como les digo, no voy a entrar en detalles tan técnicos, simplemente allá abajo hay un link. Cuando puedan tener acceso a la presentación, pueden darle clic ahí. Básicamente, así como hay un top 10 de ataques, por ejemplo, para la parte de endpoints, hay un top 10 de ataques para la parte de ataques web, ¿verdad? Páginas web, que es como más tradicional en el mundo de TI. Ya hay un top 10 para lo que son ataques hacia inteligencia artificial, hacia modelos LLMs, ¿verdad? Entonces vean que esto es simplemente una evolución más de la tecnología. Si no nos cuidamos, si no generamos conciencia, pues es un vector que tal vez no estamos considerando proteger, y lastimosamente los enemigos externos de la organización pues van a encontrar un posible portillo si no tomamos las medidas necesarias. Pero bueno, sigamos hablando un poquito de inteligencia artificial. ¿Qué son los MCP servers? Básicamente los MCP servers MCP quiere decir Model Context Protocol. Esto lo que me permite es hacer una integración más rápida. Ya dijimos que la IA puede interactuar con sistemas externos, pero qué difícil era al inicio, ¿verdad?, poder interactuar, por ejemplo, con una base de datos particular, o con una aplicación de calendario, o con una hoja de, no sé, de algún tipo de formato, de Excel, de Word, de lo que sea, ¿verdad? En la parte de la izquierda están esas integraciones personalizadas
que teníamos que hacer, bueno, tenían que hacer las personas que trabajaban con IA, y en la parte de la derecha está ya la parte con el MSP. Con el MSP básicamente se hizo un estándar abierto y yo, utilizando un solo protocolo, interactúo con diferentes elementos. ¿Para qué? Para que la IA me dé el mejor resultado posible, ¿verdad? Como dijimos hace unos minutitos. Esta arquitectura o este protocolo, mejor dicho, se transformó en una arquitectura cliente-servidor. Entonces, básicamente, la IA, el LLM, por ejemplo, tiene la porción de cliente y los servidores son todo lo que es el contexto, las herramientas, los diferentes prompts. Y esto puede ser exponencial. O sea, yo no necesariamente tiene que ser una relación 1 a 1. O sea, yo no solamente utilizo una sola IA, si ustedes se fijan. Ya hemos mencionado que normalmente nosotros en nuestra vida diaria, inclusive sin darnos cuenta, estamos siempre utilizando inteligencia artificial. Entonces, el MSP Server lo que me hace es poder tener varios modelos de IA con varias fuentes, inclusive vamos a hablar ahora de los agentes que pueden interactuar entre sí. Entonces, es como una malla de comunicación que yo puedo hacer basada en una arquitectura cliente-servidor. Básicamente esto es lo que les decía. Entonces tengo diferentes IAs, diferentes modelos, diferentes herramientas y logro estandarizar con un protocolo estándar. ¿Qué es lo que pasa? Nuevamente, resolví todos los problemas, resolví el tema de tener N IAs versus M fuentes, pero ¿qué pasa si me corrompen el servidor MSP? Llegaron al cerebro de todo, llegaron al canal central de comunicación. Entonces se abrió un nuevo vector de ataque que nosotros, si estamos en un proceso de utilizar un MSP Server o inclusive crear nosotros mismos un LLM para cosas de nuestra organización, tenemos que considerar, tenemos que tener ahí en el top of mind, como dicen los americanos, ¿verdad? Conceptualizar que deberíamos proteger. Esa va a ser nuestras joyas de la corona. Eventualmente, si vamos a trabajar con IA, ¿cómo lo protegemos? ¿Verdad? Tenemos que tener esa conciencia. Perdón. Vamos con los agentes. Los agentes básicamente es una aplicación de IA con autonomía. Y aquí es donde también ya empezamos a ver cómo ha sido la evolución y cómo es el poder que está llegando a tener la inteligencia artificial en nuestro día a día. Al tener autonomía, este agente básicamente puede planificar y puede tomar acciones para lograr un objetivo. Entonces yo mismo, sin ser un especialista, puedo generar agentes para varias cosas, para que me revisen, por ejemplo, en mi caso que trabajo en una empresa de ciberseguridad, me revise las vulnerabilidades recién publicadas en ciertas fuentes y me las mande por WhatsApp, los links, por ejemplo. Yo puedo hacer un agente para ese tipo de cosas. Puedo hacer un agente que a su vez interactúe con otros agentes para lograr diferentes objetivos. En resumen, lo que hace el agente es percibe, planifica, elige una acción, ahí está la parte de autonomía, y normalmente esa autonomía yo se la brindo para que me ayude con una tarea, para que ejecute una tarea. Y aquí quizás es donde ya estamos viendo bastantes temas donde se ha vulnerado la seguridad de esos agentes. En retailers, por ejemplo, un tema de opinión de que tener autonomía en agentes de IA no es ético, podría ser un problema. También casos de entidades bancarias, Santander o Mastercard, tuvieron temas con agentes de IA para pagos, ¿verdad? Pero nuevamente, no podemos detener esto. Hay un dato, se me olvidó colocarlo en la presentación, pero se los puedo comentar, donde básicamente la tecnología que en menor tiempo ha llegado al billón de usuarios es la inteligencia artificial. Y se estima que con este tema también de la explosión que tienen los agentes, por ahí del año 2030 va a ser una relación prácticamente de, creo si no me equivoco, de 80 a 1, el tema de las identidades. O sea, va a haber
por cada persona física, por cada persona humana o por cada usuario humano, van a haber 80 identidades no humanas. Ahora es como le llamamos o le llaman los especialistas del tema de identidad a este tema, ¿verdad? Entonces vean que no lo vamos a poder detener, ¿verdad? Lo que sí podemos hacer es tomar conciencia y tratar de ayudar desde nuestra trinchera, poner un granito de arena, si somos decisores o si somos influyentes o si tal vez ustedes saben en sus organizaciones que hay temas de esta índole, bueno, tratar de generar conciencia que es importante hablar de ciberseguridad enfocada en IA porque es un nuevo vector de ataque y va a ser algo que tenemos que sí o sí tomar en cuenta en los próximos años, ¿verdad? Estas son las etapas de la madurez de un agente, básicamente muy rápido. En la primera etapa yo tengo un modelo de IA y le doy una tarea muy específica. Por ejemplo, ese 95% todavía es de mi decisión como humano, digamos como un administrador de la IA, y la IA me está ayudando con un 5%. Por ejemplo, yo le puedo dar un texto, le puedo dar cierta información y digo, hágame un resumen o hágame un reporte, por ejemplo. Ya cuando hay un tipo de flujo de trabajo, vean que el humano baja su porcentaje de autonomía a un 80% y la IA ya me está haciendo un 20%. ¿Dónde estamos más o menos hoy? ¿Por qué digo más o menos? Porque hoy puede ser que escuchen la presentación y dentro de un tiempo ya no sea así, ¿verdad? Esto cambia. Lo único seguro es el cambio, básicamente en temas de tecnología y mucho más en inteligencia artificial, pero hoy estamos más o menos en una autonomía supervisada. Nosotros generamos el agente, le damos ciertas tareas específicas, delimitamos, muy importante, delimitamos hasta dónde puede llegar sin supervisión y en porcentaje yo les diría que estamos un 40% la parte de nosotros como humanos, como usuarios, y un 60% la parte del agente de IA. Y está bien. Al final esto hay que verlo también desde el punto de vista positivo. Me ahorra mucho tiempo, puedo dedicarme a tareas específicas, puedo generar agentes que me simplifiquen muchas tareas tal vez muy operativas, pero siempre el cuidado ahí es hasta dónde le permito a la IA avanzar sin ninguna supervisión. Yo como usuario tengo que ser ese supervisor. Si la IA ya, por ejemplo, se va a ir a una base de datos confidencial, bueno, que no sea así de sencillo, que la gente por lo menos pida un segundo factor de autenticación, que me mande, no sé, a mí algún tipo de aviso para yo decir adelante o no, llegué hasta acá, y siempre tener como ese rol de supervisor es lo que estamos viendo actualmente. ¿Qué va a pasar? ¿Qué dicen los expertos que va a pasar? Que va a llegar a tener una muy alta autonomía la inteligencia artificial. Y ya es el último dibujito, donde está el dibujito del robotcito, ¿verdad? Básicamente el humano va a tener un 5%, tareas súper estratégicas, probablemente vamos a ser tomadores de decisiones todos en algún tipo de proceso, en algún tipo de producto, de servicio que estamos brindando, y la IA va a ser el 95% del trabajo. Eso es lo que se estima que vaya a ocurrir, ¿verdad? ¿En cuánto tiempo? Wow, si ya estamos en la fase 3 y no nos hemos dado ni cuenta, muy difícil, ¿verdad? Estimar cuándo vamos a llegar ya a la etapa 4, a la fase 4, pero sepan que hacia eso vamos, hacia eso va la tecnología y el uso de la inteligencia artificial. Vamos a empezar a hablar de los riesgos. Básicamente en los riesgos, pues, ¿por qué es importante traer este tema? Porque el 93% de los líderes de tecnologías de información, no importa si es retail, si es sector público, si es sector bancario, si es big enterprise, si es small business, si es, en fin, básicamente ya están pensando implementar agentes de IA en los próximos 2 años. Y en la parte de la derecha, en ese banner que va corriendo, vean lo que yo les decía. Hoy por hoy hay herramientas
que ya están utilizando agentes de IA y quizás nosotros no nos hemos dado ni cuenta. Ya hay, por ejemplo, procesos de recursos humanos, contratación, entrenamientos en las empresas, lo que les decía, correos electrónicos empresariales, inclusive personales, sistemas de tickets, en fin, todas las herramientas que nosotros normalmente estamos familiarizados, que usamos en nuestra casa algunas y en nuestro ambiente laboral, ya incorporan algún tipo de agente de IA, ¿verdad? Entonces, no nos vamos a escapar, como les digo. ¿Cuál es el tema acá? Que la inteligencia artificial, así como nos acelera nuestras labores, nos ayuda bastante, también los atacantes pueden usar inteligencia artificial para tratar de vulnerarnos, para vulnerar a nuestras empresas. Entonces vean estos datos que son digamos, bastante llamativos. En la rapidez, menos de 30 minutos es el tiempo que dura un atacante para lograr entrar a través de una IA a nuestra empresa, a nuestra organización, y extraer información, sacar alguna información privilegiada, ¿verdad? Menos de 30 minutos. Si lo comparamos eso con el año 2021, ese mismo ataque, con lo que había en aquel momento, en promedio, duraba 9 días. Vean qué rapidez con la que esto está creciendo. Luego, la forma en que los atacantes tienen acceso a esta nueva modalidad que es el SaaS o ataques tipo SaaS. O sea, yo contrato, no tengo que ser un experto, no tengo que tener herramientas especializadas, yo puedo hacerlo como un servicio. Básicamente, año contra año, este tipo de ataques bajo esa modalidad de servicio ha subido un 470%. Y la sofisticación ha incrementado también un 70%. Antes, ¿qué pasaba? Y yo tampoco es que sea súper nuevo en esto, o súper experto, perdón, en el tema de IA. Tengo un poquito más de experiencia en temas de ciberseguridad. En ciberseguridad, ¿qué pasaba? Uno antes recomendaba, si estaba recibiendo un ataque de phishing, de correo electrónico, normalmente eso era una táctica que usaban los atacantes hace algunos años. Entonces todo el mundo, ¿verdad? Todos nosotros, todo el equipo de prevención de ataques y todo, nos volteábamos a tratar de proteger ese vector de ataque, el correo, y por ahí resulta que nos trataban de atacar por la página web o por otro vector, ¿verdad? Entonces ya nosotros sabíamos eso. Nosotros nos están atacando por acá para que prestemos atención, pero por la retaguardia el enemigo nos va a ir a buscar. ¿Qué pasa con la IA? Que esto se hace automatizado. Con la IA entonces ya no son 2 superficies de ataque, pueden ser 3 o más superficies de ataque. Y son más difíciles de detectar, son más difíciles de parar. Entonces vean cómo la IA no solo nos ayuda a nosotros, lastimosamente, así como la tecnología no es ni buena ni mala, es el uso que nosotros como seres humanos le damos, aplica exactamente igual. Ahí también vemos cómo del lado de los atacantes, la IA les ha permitido acelerar sus labores y nos pone un poquito más contra la pared a nosotros que estamos en la parte pues más defensiva, ¿verdad? Los agentes de IA básicamente han ampliado muchísimo las arquitecturas de aplicaciones. Ahí tenemos básicamente una segmentación muy a alto nivel de lo que es ya para la gente más que desarrolla aplicaciones. En el centro, quizás donde dice los LLMs, están los diferentes modelos, ¿verdad? Pero al final de cuentas hay una interfaz web o servicios web, hay datos, correlaciones de datos, infraestructura, máquinas virtuales, librerías, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos elementos también son sensibles a posibles ataques, lastimosamente. Son vulnerables. Si se fijan, ahí vuelve a aparecer el prompt injection en la parte de los LLMs. ¿Por qué? Porque básicamente ese es el número 1. ¿Se acuerdan el link que les mostré hace un par de filminas atrás? El ataque número 1 contra herramientas o soluciones de IA es el prompt injection.
Entonces, mínimo de entrada, si nosotros sabemos que eso está en nuestras organizaciones, deberíamos pensar, si es que no lo tenemos, una forma de asegurar ese ataque, por lo menos de manera inicial, contra algún tipo de vulnerabilidad o riesgos de lo que es la parte de inteligencia artificial. Vamos a ver. Sé que hemos hecho un recorrido bastante rápido por el tema de IA. Ya hablamos un poquito de los riesgos para tratar de generar conciencia. Vamos a hacer una pregunta aquí, como para tratar de ya ir cerrando con la sesión. ¿Consideran ustedes, tal vez ahí los compañeros técnicos, si me ayudan colocando para que vean la consulta también y poder interactuar? Muchas gracias, ya aquí creo que la vemos. ¿Consideran ustedes importante, después de escucharme hablar por ya unos 40 minutos, consideran ustedes importante estar preparados para los nuevos riesgos que trae la IA, que conlleva la IA? Por favor, si creen que sí, pulgar arriba. Si creen que no, que básicamente eso tal vez no interfiere en su rol o en su vida diaria, pues también es válido, ¿verdad? Aquí no hay respuesta buena ni mala. Agradecerles ahí el feedback, nada más como para que al final queden estos datos aquí en la sesión. Ahí vamos viendo que sí, un 96%, 94%, 96%, 95% dice que sí. La gran mayoría, más del 90%, entonces sí está de acuerdo en que es importante conocer. Nuevamente, no es el experto, no es el gurú, no es el que programa, no es el que implementa, pero por lo menos tener esa conciencia ya nos va a ayudar a estar un poquito más preparados para afrontar este tipo de situaciones y saber por lo menos que existen riesgos asociados al uso de herramientas de IA. Perfecto. Básicamente, aquí como un cierre ya, quizás para los que toman decisiones, para los que tienen algún tipo de influencia en sus diferentes trabajos, si están pensando en automatizar procesos vía herramientas o sistemas de IA, nosotros podemos evaluar 4 grandes riesgos. Toda IA, independientemente de cuál modelo vamos a usar, presenta 4 dimensiones de riesgos y son los mismos. Entonces, ¿en qué me debo fijar yo? O recomendar que se fijen los especialistas, ¿verdad? Cuando estamos pensando en este tipo de procesos o este tipo de proyectos. Número 1, el acceso a los datos. ¿Qué datos va a poder ver ese modelo? ¿Hay información confidencial mía o de mis clientes? ¿Le voy a dar un alcance delimitado a ese modelo? ¿Le voy a permitir a la libre que llegue a toda la información? A las joyas de la corona, como le digo yo, a donde está toda la información confidencial de mis clientes o de mis usuarios, de mis empleados, ¿verdad? Todas esas preguntas es relacionadas al acceso de los datos. Lo siguiente es los flujos de trabajo, las acciones. Si voy a implementar una IA, ¿qué acciones va a poder hacer esa IA? ¿Va a poder sacar información? ¿Va a poder generar reportes específicos? ¿Va a poder interactuar con otras aplicaciones o con otros agentes o con otras IAs para poder entonces correlacionar información y aprender más? ¿O no? Yo le voy a dar un alcance y en caso de que necesitemos algo fuera de ese alcance, yo también voy a poner todo un flujo de aprobaciones de las diferentes personas que tienen que dar el visto bueno para que la IA continúe haciendo su trabajo. Luego, la conectividad, ¿verdad? ¿Dónde va a estar alojada esa IA? En premisas, en nube, va a ser tipo SaaS, por ejemplo. Si es tipo SaaS, normalmente eso es con un proveedor, digamos, ¿verdad? Que asesorarnos un poquito en qué controles de seguridad tiene ese proveedor para ese servicio SaaS de IA que me va a brindar. ¿Es auditado? ¿Sigue normas internacionales? ¿Tiene ya algún tipo de seguridad específica para el IA que nos va a ofrecer? ¿Verdad? Y lo último, el grado de autonomía que le voy a dar
a esa solución de IA. Va a ser totalmente para consultas, por así decirlo, un read only. No va a poder actuar, no va a poder hacer cambios, es solamente jalar información y presentarla. Y aún así hay un riesgo, ¿verdad? Porque podemos presentar información que sea crítica, ¿verdad? Que no queremos que salga de nuestra organización. Esas son las cuatro cosas, ¿verdad? Que quizás sin entrar en un detalle muy técnico, en los bits y bytes, como dicen, nosotros tenemos que fijarnos a la hora de pensar la adquisición de una herramienta o de la creación de un modelo de IA también. A grandes rasgos se los dejo por ahí para que le presten atención. Y todo esto es nuevamente enfocado a riesgos, de una manera tal vez un poquito más holística, más integral, no tan tecnológica. Como cierre final o mensaje final, ya está la última filmina, sí es importante también, en el caso de mi representada, pues nosotros trabajamos con la IA, utilizamos bastantes herramientas y somos el primer usuario interno para este tipo de soluciones. Importante, digamos, que independientemente del fabricante que sea, y si están evaluando una solución para la protección de IA, cumpla con estas 3 cosas. Primero, que sea capaz la solución de descubrir el ecosistema de IA actual de la empresa. Este es un assessment que nosotros realizamos y es increíble porque a veces los mismos usuarios en las organizaciones piensan que no están utilizando IA, que la tienen totalmente bloqueada. Y viera la sorpresa que se da a la mayoría de clientes, la mayoría de usuarios, cuando descubre que por allá o por acá hay muchos usuarios usando diferentes herramientas de IA y no está normado, porque ellos inclusive pensaban que no estaban utilizando esas herramientas. Lo otro es, una vez descubiertas esas herramientas, evaluar los riesgos que tiene esas soluciones, o en su defecto, si vamos a crear desde cero una IA, evaluar obviamente los riesgos. Y por último, proteger los flujos, proteger la comunicación que tienen esas IAs actualmente o las que vayan a tener. ¿Cómo yo puedo, por así decirlo, poner controles oficiales de migración, le digo yo, en diferentes puntos de mi red para que, por ejemplo, si me hacen un prone injection, que es el ataque más común, ¿verdad? Haciendo un resumencito de esto que estamos conversando, si el prone injection llega y ya vulneraron la IA, el prompt, ¿verdad? La parte donde yo interactúo, esos oficiales de migración hagan el control para que no lleguen hasta la cocina, para que no me lleguen hasta la joya de la corona y podamos proteger la información, los usuarios, en fin, todos los activos. Con esto me despido. Creo que, si no estoy mal, sí, esta era la última filmina. Agradecerles por el espacio, agradecerles también al banco, a las personas que nos están ayudando acá en vivo y espero que la charla sí haya sido de utilidad. Muchísimas gracias. Agradecemos a Abraham Aarón por esta charla tan interesante y todos los conocimientos tan valiosos que nos compartió el día de hoy. Gracias a ustedes, clientes y compañeros, por acompañarnos. Ha sido un placer contar con su presencia. Les agradecemos que puedan participar en la encuesta y dejarnos saber su experiencia. Igualmente les invitamos a inscribirse en las demás charlas que tenemos programadas para ustedes en esta TecnoWeek 8.0.